Hermanos, le invito a que abra la palabra de Dios en Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 19. Hechos 9, verso 1 hacia adelante, dice la palabra del Señor. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontrara algunos que pertenecían al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, respondió Saulo. El Señor respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión: Ananías. Aquí estoy, Señor, contestó él. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ananías fue y entró en la casa. Después de poner las manos sobre él, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobre la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista, y se levantó y fue bautizado. Tomó alimentos y cobró fuerzas, y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Que el Señor bendiga su palabra. Hermanos, en el mundo podemos ver muchos milagros que el Señor hace. Hay muchas formas en que podemos ver cómo el Señor actúa, cómo actúa milagrosamente en nuestras vidas. Pero hay un milagro que es el milagro más grande de todos, que es la conversión. La conversión es realmente algo que el Señor sobrenaturalmente hace sobre nuestras vidas, sobre nuestra alma, y en algún momento llegamos a los pies del Señor sin ni siquiera a veces darnos cuenta. Ese es uno de los milagros más fabulosos. Y a través de la historia de la iglesia ha habido muchas conversiones increíbles que el Señor ha hecho. Conversiones que parecían imposibles, pero que el Señor hizo posible. Por ejemplo, está la conversión de San Agustín, o Agustín de Hipona, el cual era una persona muy contraria a la fe cristiana, había pasado por muchas filosofías diferentes. Sin embargo, después de una intensa búsqueda, después de una vida desenfrenada sexualmente, el Señor en algún momento apareció en su vida. Y su conversión es muy curiosa porque es muy poco común. Lo que él pasó es que él, estando en un jardín en Milán, estuvo en ese momento sentado pensando sobre las cosas de si Dios era o no era, si Jesucristo, si el cristianismo era o no era real, y de repente dice que escucha una voz de un niño que dice: toma y lee, toma y lee. Y le insiste sobre ese toma y lee, y de repente él va, abre la Biblia en Romanos y se encuentra con una cita que dice: dejando de abandonar toda la impureza, las fornicaciones, los adulterios, y viviendo una vida para el Señor, parafraseando lo que dice, ¿cierto?, en Romanos. Y eso hace que él entonces considere que Dios en ese momento le habló y le llamó al arrepentimiento. Otra conversión muy interesante es la conversión de John Wesley, el cual, muy diferente a San Agustín, fue una persona que desde muy pequeño, principalmente guiado por su madre, fue guiado a las cosas del Señor. Se convirtió en un predicador desde muy joven, recorrió muchos países, incluyendo Estados Unidos, cuando viaja de Inglaterra a Estados Unidos a predicar el mensaje del Evangelio. Sin embargo, siendo predicador del Evangelio, él no conocía al Señor.
criado en la iglesia, viviendo en la iglesia, predicando las verdades del Evangelio y sin embargo no llegó a conocer al Señor. Y sin embargo, en uno de esos viajes en barco del mundo antiguo, que eran bastante peligrosos, en donde él estuvo a punto de morir, empezó a reflexionar por qué tenía temor de la muerte, viendo a otros cristianos que estaban felices. Bueno, nos vamos con el Señor si se hunde el barco. Y él estaba muy asustado, porque no sabía si verdaderamente iba a ser salvo o no. Entonces dice que en algún momento de su vida, estando en un estudio bíblico de hermanos, se lee el prefacio a la carta de Romanos escrita por Martín Lutero, y en ese momento, cuenta él, que experimenta un extraño fuego en su corazón. Algo que finalmente lo llevó definitivamente a la conversión. Y él escribió en su diario, como era muy común en el mundo antiguo escribir en su diario, él escribió en ese momento, que fue el 24 de mayo de 1738, sentí que confiaba en Cristo, solo en Cristo, para la salvación. Y se me dio la seguridad de que Él había quitado mis pecados, incluso los míos, y me había salvado de la ley, del pecado y de la muerte. Fíjense la diferencia entre la conversión de Agustín y la conversión de Wesley, lo cual nos muestra que no hay conversión igual a la otra. El Señor actúa y actúa en cada uno de nosotros de una manera totalmente diferente. Hay algunos hermanos que se acuerdan de la fecha de la conversión. Hay otros que no tenemos idea cómo llegamos a la fe cristiana y de repente ya éramos cristianos y ya estábamos leyendo la Biblia. Así es como sucede, el Señor hace la conversión de unas formas diferentes como Él quiere. Y vamos a ver hoy que Saulo es uno de ellos. Saulo de Tarso, un hombre que había perseguido a la iglesia y que se había opuesto al Evangelio, ahora iba a ser encontrado con el Señor. Se iba a encontrar con el Señor e iba a llegar a los pies de Cristo de una manera única. Hay una conversión aquí que es única de el famoso después, más adelante, apóstol Pablo. Hemos estado viendo que en este libro de los Hechos se nos está relatando cómo el Espíritu Santo actúa en medio de los cristianos para llevar a cabo esta misión que el Señor le había encomendado. Hemos visto distintas circunstancias, distintos momentos en los diferentes capítulos del libro de los Hechos. Y hemos visto que Lucas nos contó aquí en este capítulo 8, entonces el capítulo anterior, cómo Saulo perseguía a la iglesia. Cómo Saulo aprobaba lo que había pasado hace poco con Esteban. Estaba de acuerdo con que lo mataran. Y había hecho toda esta persecución sobre la iglesia. Pero ahora, viendo en el capítulo 9, veremos cómo vuelve a aparecer este Saulo, pero ahora en una circunstancia diferente. Y vamos a ver entonces desde el verso 1 hasta el verso 9, la conversión de Saulo. Verso 1 hasta el verso 9, la conversión de Saulo. Y vemos entonces que Lucas nos va a hablar aquí acerca de esta conversión. Y observamos tres cosas en estos versículos. Podemos primero observar la persecución de Saulo. Vimos que Saulo aparece por primera vez, como les dije, en el capítulo 8, verso 1 al 4, donde aprueba esta persecución y los cristianos escapan y mientras escapan aprovechan de predicar como vimos en predicaciones anteriores. Y ahora vemos en el verso 1 y 2 que vemos que Saulo nos dice la palabra que tenía una intención aún más malvada. No simplemente era aprobar algo como lo hizo en el capítulo 8, sino que ahora en el capítulo 9 vemos una intención más marcada contra la iglesia del Señor. Mi versión dice que Saulo estaba respirando contra la iglesia, ¿ya? Así, está enojado contra la iglesia. Otras versiones nos dice que estaba lanzando amenazas contra la iglesia. Él estaba totalmente opuesto a la iglesia del Señor. Y su estrategia para destruir a la iglesia era la siguiente. Dice que iba a ir donde el sumo sacerdote, que tenía autoridad, le iba a pedir cartas, o sea, le iba a pedir cierta autorización para poder atrapar a estos malvados cristianos y arrastrarlos a la cárcel. Ese era su plan, esa era la estrategia que él tenía para perseguir a los cristianos. Incluso después, en el libro de los Hechos, Pablo cuenta varias veces su conversión y, por ejemplo, en el capítulo 22 del libro de Hechos, él nos relata y nos amplía un poco la información diciéndonos cuál era su intención. Hechos capítulo 22, versículos 4 y 5 nos dice lo siguiente: perseguí a este camino hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres, de los cuales pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. De ellos recibí cartas para los hermanos y me puse en marcha para Damasco, con el fin de traer presos a Jerusalén también a los que estaban allá, para que fueran castigados. O sea, la intención de Saulo era ir por toda la ciudad de Damasco buscando casa por casa, si es que se podía, arrastrando a los cristianos y encarcelándolos para
que no vivieran conforme a la palabra de Dios, sino que fueran encarcelados y renunciaran a esa fe. Esa era la intención, esa era la estrategia que Saulo tenía. Entonces vemos, en segundo lugar, que en los versos 3 al 6, con esta intención malvada que él tenía de atrapar a los cristianos, desde el verso 3 hasta el verso 6, nos dice cómo ese plan cambió radicalmente. Ese plan, esa intención que tenía Saulo, finalmente fue cambiada. ¿Por qué? Porque él iba a Damasco con este propósito de perseguir y encarcelar a los cristianos, pero nos dice que una luz resplandeció a su alrededor. Dice, resplandeció a su alrededor una luz del cielo, que aparece mientras él va camino a Damasco. No nos dice si iba en caballo, no nos dice de qué manera iba, simplemente dice que iba camino a Damasco. Pero aparece de repente esta luz del cielo. Y él queda obviamente asombrado ante esta luz del cielo, sabiendo que la tradición judía conocía mucho acerca de estas luces del cielo, que eran apariciones de Dios para traer algún mensaje. Por ejemplo, si usted recuerda, cuando Moisés se encuentra con el Señor, ahí en Éxodo capítulo 3, se encuentra con una zarza que no se apaga. Era una luz, era una presencia que él decía, ¿cómo esa zarza no se apaga? Algo sucede, algo pasa. Y entonces vemos que dice que se acerca para ver esta maravilla, nos dice Éxodo capítulo 3. O si recuerda en Lucas, cuando traen los ángeles el mensaje a los pastores. Lucas capítulo 2, versículos 8 y 9 nos dice, en la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche, y un ángel se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. O sea, cuando el Señor venía y aparecía, había una gran luz que aparecía en ese momento y que con eso mostraba que Dios venía y traía su presencia. Es lo que los judíos le llamaban el Shekinah, que era la presencia de Dios bajando y llegando en ese momento preciso para hacer algo. Entonces él se ve impactado frente a esa luz y lo único que le queda hacer cuando alguien se impacta, ¿cierto?, con una luz de esa manera, es que Saulo pregunta, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Una luz que lo deja totalmente enceguecido y él dice, ¿quién eres, Señor? Que uno se va a poner a discutir, digamos, ante esa luz, ¿no? Inmediatamente es, ¿quién eres, Señor? Y la voz le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora esto es porque cuando Saulo perseguía a la iglesia, lo que él estaba persiguiendo era el mismo Jesucristo, porque recuerden que Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es su novia y él es el novio. Cuando se persigue a la iglesia, se persigue también a Jesucristo. Y por eso Jesús le dice, tú me estás persiguiendo a mí. Si persigues a mis discípulos, me persigues, entonces también a mí. Y ahí Saulo se encuentra con este glorioso encuentro con el Señor. ¿Cuál es la reacción de Saulo? Versículos 7 al 9. Vemos que la reacción de Saulo es quedar ciego. Pero nos dice también que los hombres que iban con Saulo escucharon la voz, pero no pudieron ver nada. Simplemente escucharon la voz, pero no experimentaron lo mismo que había experimentado Saulo. Sin embargo, nos dice que sí quedaron atónitos, asombrados, pasmados. Algo acaba de pasar y no sabemos qué sucedió. Muy similar a lo que nos dice Daniel cuando él experimenta también una visión en Daniel capítulo 10, versículo 7, que se nos dice lo siguiente. Daniel capítulo 10, versículo 7, nos dice, solo yo, Daniel, vi la visión. Los hombres que estaban conmigo no vieron la visión, pero un gran terror cayó sobre ellos y huyeron a esconderse. O sea, pudieron ver que algo sucedía, que algo pasaba, pero no saben qué. Lo mismo le pasó a estos hombres y solamente Saulo experimentó entonces este encuentro con el Señor y él dice que teniendo los ojos abiertos no veía. El Señor lo encegueció en ese momento de forma temporal. El Señor usa la ceguera en ocasiones para juzgar también a aquellos que son sus enemigos, como en Sodoma y Gomorra, cuando recuerdan estaban esos hombres malvados que querían atrapar al ángel del Señor y el Señor, ¿qué hace? Los enceguece, hace que no puedan ver. Así que nos dice que Saulo es conducido
por la mano a Damasco y ahí estuvo 3 días sin comer ni beber nada. O sea, estuvo en ayunas. Nos encontramos entonces con que esta historia de Saulo, es una historia que nos muestra cómo llega a la conversión de él. Pero también nos muestra algunos principios acerca de la conversión que son bastante importantes de volver siempre a pensar acerca de lo que es la conversión. Lo primero que podemos observar, hermanos, es que Saulo no estaba buscando a Dios. Saulo no estaba buscando a Dios. Esto, hermano, es muy interesante porque en las discusiones que hay como cristianos, siempre existe esa discusión. Yo busqué a Dios, ¿quién buscó a Dios?, etc. Pero vean que Saulo no estaba buscando a Dios. O sea, todo lo contrario. Lo que él estaba haciendo era perseguir a la iglesia del Señor. Perseguirla. Y buscaba, incluso trataba de destruirla. Y no la buscaba porque la Escritura nos dice, Romanos capítulo 3, versículos 10 y 11, nos dice que como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Nadie busca a Dios, sino que Dios sale al encuentro. ¿No fue así en su vida? Dios vino a su encuentro. Dios apareció en su vida y llegó para salvarlos. Lo que Saulo hace es algo que nos muestra que él no busca a Dios y ninguno de nosotros buscamos a Dios. Es simplemente la gracia de nuestro Señor, el cual vino a nuestro encuentro. Y eso, hermanos, es fabuloso recordarlo, cómo el Señor tuvo misericordia, hermanos. Tuvo misericordia de tu vida, de no haberte dejado simplemente en el mundo y que vivieras en el basurero del pecado, y vino y te salvó con su gracia y con su misericordia. Hermanos, eso es sorprendente recordar cómo la gracia que cantábamos hoy, la gracia me alcanzó a mí, a ti, hermanos, te alcanzó la gracia de Dios. Y ahora puedes disfrutar de esa gracia del Señor. Y hermano, esto también nos dice lo siguiente: no existe neutralidad en el mundo. Cuando la palabra de Dios nos habla de que hay hijos de luz y hijos de tiniebla, hijos del diablo, hijos de Dios, nos está diciendo lo siguiente: no hay neutralidad. O tú eres de Dios o no eres de Dios. O sigues a Dios o sigues al diablo. No hay neutralidad. Y esa debe ser nuestra perspectiva de vida. Si fuimos salvados por la gracia de Dios, es para servir al Señor. Es para ser instrumentos en las manos de nuestro Dios. Así que, hermanos, cuando pensamos de repente en un hermano, o no en un hermano, en una visita que viene aquí y que no es cristiano, hermano, esa persona es lamentablemente hija del diablo. Esa es la realidad, hermano. Esa es la realidad. Por supuesto, yo no voy y me acerco y le digo, hola, hijo del diablo. ¿Cierto? Pero yo sé que si no conoce al Señor, está completamente perdido. Y a veces yo he tenido, por supuesto, esas conversaciones con personas que vienen y dicen, bueno, yo estoy tratando de encontrar el sentido, estoy buscando. Sí, uno tiene compasión y le intenta explicar y le intenta mostrar y ora por esa persona y se esfuerza por explicarle el Evangelio, pero la realidad es que es hija del diablo. Y si no se arrepiente, su fin es el infierno. Y hermano, por eso considera tu conversión es un verdadero milagro. Que el Señor actúe en tu vida. Entonces, ¿cómo no vas a querer agradarle a aquel que te amó? ¿Cómo no vas a querer esforzarte a vivir por la gracia que el Señor te dio? Es una locura considerar no vivir para la gracia de Dios si el Señor te ha salvado. Y lo segundo que podemos ver aquí, hermano, es que la conversión es algo único, como decíamos al principio. Fíjense las cosas curiosas de la conversión. No sé si usted algún día se ha sentado a pensarlo. Pero vea la conversión de Saulo y pregúntese, ¿dónde está la predicación del Evangelio en medio de esa conversión? ¿Acaso escuchó a alguien que le dijo, Jesús es el camino, la verdad y la vida? ¿Dónde está el arrepentimiento? ¿Ve a alguien arrepintiéndose ahí? ¿Ve a alguien llorando en esa conversión? ¿Ve a alguien sintiendo la presencia de Dios? ¿Ve a alguien poniendo la esperanza en la fe en Cristo y en su obra? Si uno lo ve o lo analiza ahí, no hay nada. No hay eso. ¿Y qué nos quiere decir eso? ¿Pablo no se arrepintió en verdad? No, sí se arrepintió, hermanos. Pero su conversión no es igual.
a la mía. Mi conversión, la mía de Daniel, tampoco es igual a la suya. Quiere decir que sí, si hubo arrepentimiento, si hubo dolor por el pecado, pero no fue de la misma manera. Así que hay que ser bien cuidadosos, hermanos, para pensar que toda conversión es igual a la otra. Por eso les decía, hay hermanos que saben exactamente cuándo fueron salvados. Yo no lo sé. Yo no lo sé. Pero ¿qué quiere decir? ¿Que la conversión del hermano no es verdadera? Sí, claro. La mía también, la suya también. Pero de diferentes maneras el Señor actuó en su gracia. Algunos fueron personas que vivieron en el mundo en pecado y el Señor nos salvó, que es mi caso. Pero otros vivieron en la iglesia y sirvieron y el Señor los salvó en la misma iglesia, creyendo que eran salvos, yendo a la iglesia, yendo desde niños a la escuela dominical. Pero sabemos, hermanos, que venir aquí no asegura nada. Venir a la clase de niños no asegura que los niños sean salvos, venir a la clase de jóvenes no asegura que los jóvenes sean salvos, venir a la clase de adultos no asegura que sea salvo. Y por eso esa es la pregunta, ¿eres tú salvo? El Señor ya se encontró contigo, ya te encontraste con Cristo, ya tuviste ese encuentro con el Señor en donde dijiste, no quiero vivir para este mundo, sino que quiero vivir para Dios y para su gloria. ¿Hay, hermano, ese deseo en tu corazón? Por supuesto, aquí no vemos ningún elemento de esto que decíamos, pero fíjense lo que Pablo dice años después, cuando él reflexiona acerca de su conversión. En 1 de Timoteo, capítulo 1, versículos 12 al 16, Pablo dice lo siguiente. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él, para vida eterna. Pablo dice, miren hermanos, miren el ejemplo mío. Yo era un malvado, yo era alguien que vivía de esta manera y perseguía a la iglesia del Señor, y sin embargo el Señor tuvo misericordia. Una misericordia tan alta que incluso siendo un malvado, me puso en el ministerio. Me puso para ser un apóstol del Señor. Y él dice en 1 Corintios 15, el más pequeño de los apóstoles, como un abortivo. Pero el Señor me puso ahí. Y todo lo que he hecho, todo lo que hago, ha sido por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Yo era el más peor de los pecadores. Yo sé que a veces esta frase se usa, se ha vuelto cliché, incluso a veces cuando, cierto, en algunos contextos los hermanos se paran y uno de los otros es más malo que el otro. Pero Pablo aquí está diciendo algo en serio, está diciendo, yo soy el peor de los pecadores, hermano. Yo soy el peor, yo perseguía a la iglesia. Yo quería matarlo a ustedes mismos que les hablo, yo quería matarlos. Pero el Señor tuvo perdón y gracia. Y por eso la gracia, hermano, es un escándalo para el mundo. Es decir, que aquellos que éramos perversos, ex fornicarios, ex adúlteros, ex homosexuales, ex mentirosos, ex de todo, el Señor tuvo misericordia de nosotros. Y nos salvó por su gracia. Y la gracia de Dios se ha manifestado en mi vida. ¿Qué hace esa gracia, hermanos? Esa gracia crea en mí el deseo de querer agradar a Dios. Ciertamente las conversiones son diferentes, pero los deseos deben ser igual. ¿Cuál es el deseo? Querer conocer más a Dios. Odiar más el pecado. Seguir al Señor pase lo que pase. Buscar al Señor pase lo que pase. Esforzarme en la gracia de Dios pase lo que pase. Estar dispuesto a sufrir por Cristo. Porque el Señor ha sufrido por mí. Esos son los deseos de una verdadera conversión. Cada conversión es única, pero todos tenemos ese llamado y ese deseo de querer vivir para la gloria de Dios. Hermano, ¿es ese tu deseo? ¿Es ese tu anhelo? ¿Es eso lo que está en el fondo de tu corazón? Si es sí, es porque entonces eres un verdadero creyente. Si es no, entonces debes examinar si verdaderamente has nacido en la fe. Porque un verdadero creyente anhela esas cosas.
ciertamente por grados debido al pecado, pero anhela esas cosas. Quiere vivir para el Señor, quiere odiar el pecado, quiere vivir más para la gloria de Dios. Y eso, por supuesto, se va reflejando mientras uno va creciendo en sus obras, en sus actos, en su actuar cada día para el Señor. Tenemos entonces el caso de la conversión de Saulo y lo que podemos aprender de esta conversión que el Señor hizo en él. Pero ahora vemos el otro ejemplo que es muy contrario, que es el ejemplo de Ananías. Verso 10 al verso 19, vemos entonces Ananías visita a Saulo por mandato del Señor. Hechos 9, verso 10 al 19, Ananías visita a Saulo por mandato del Señor. Entonces, después que Lucas nos describe la conversión de Saulo y lo extraordinaria que fue, ahora nos encontramos entonces en los versos 10 al 19, que nos va a contar la historia de este discípulo llamado Ananías, que fue llamado por el Señor para visitar a Saulo. Y nos encontramos, hermanos, con 4 cosas aquí que nos va a relatar Lucas sobre este discípulo. Primero, observemos cómo este discípulo, en el versículo 10, se nos muestra como un discípulo que tiene una relación directa y muy cercana al Señor. ¿Ya? Despejemos la duda de que obviamente este Ananías no es el mismo Ananías del capítulo 5, que murió, evidentemente, y hay otro Ananías incluso en Hechos también adelante, pero aquí este Ananías es un discípulo del Señor que es alguien que sirve para la gloria de Dios y tiene una relación bastante cercana, como decíamos, en la relación con el Señor. Ahora, Saulo, o Pablo más adelante, recuerda también sobre la piedad que tenía este mismo Ananías, y él relata en Hechos 22, versículo 12, un poco más sobre Ananías, que no tenemos mucha información, pero se nos dice en Hechos 22, 12 lo siguiente: y uno, Ananías, hombre piadoso, según las normas de la ley, y de quien daban buen testimonio todos los judíos que vivían ahí. O sea, Ananías era una persona que tenía buena relación con Dios, pero a la vez su buena relación con Dios transmitía un buen testimonio para los demás. Y como decíamos, esta relación cercana era muy similar a la que uno encuentra en los profetas del Antiguo Testamento, cuando el Señor llama y uno responde. Dice, Ananías, aquí estoy, dice inmediatamente. ¿Cierto? Cuando llama a Samuel, Samuel, es aquí. O llama a cualquiera de sus escogidos, vemos esa relación que tienen. Y luego en el verso 11 y 12 podemos ver entonces que Dios le da un mandato a Ananías y le dice que él tiene que ir a la calle que se llama Derecha. Esta calle, lo que creen los estudiosos es que lo más probable era la calle que cruzaba toda la ciudad de Damasco, ¿ya? Toda la ciudad era como una calle central que cruzaba la ciudad completa, y entonces él tiene que cruzar esa calle, buscar la casa de un tal Judas, y en esa casa estaba Saulo ahí ciego esperando. Nos dice que este Saulo también estaba orando al Señor. Estaba orando al Señor, estaba esperando la venida de un discípulo del Señor. Y había estado en estos 3 días, recuerden, sin comer ni beber. Entonces seguramente cosas habían pasado por la mente de Saulo. Recuerden que él era un estudioso de la Biblia, él conocía acerca de la Escritura, así que es muy probable que él se haya estado preguntando, ¿es este el Mesías? ¿Es este Jesús al cual yo perseguía, el Mesías prometido en la palabra del Señor? Quizás hasta hizo alguna conexión en su mente, no lo sabemos, pero seguramente en estos 3 días estuvo reflexionando acerca del mensaje que había oído en Esteban, el mensaje que habían predicado. Pero vemos aquí entonces a Saulo que está orando y llega entonces, o va a llegar este Ananías a orar por este Saulo. Antes de eso sí, podemos observar que Ananías tiene un temor. El temor es que había escuchado acerca de este Saulo. Y había escuchado no muy buenas cosas, no muy buenas referencias acerca de él, que él había perseguido a los de la iglesia del Señor, que había intentado encarcelarlo, que había usado su autoridad para destruirlo. Sin embargo, ese temor es disipado cuando el Señor le dice, sí, es cierto, Ananías, pero este hombre va a ser un instrumento en mis manos. Va a ser un instrumento para llevar a cabo la voluntad mía. Lo que le está diciendo, ¿cierto?, es que va a ser un instrumento útil en las manos del Señor para llevar a cabo su misión. Y eso es lo que va a suceder, como sabemos, a través del libro de los Hechos, donde Saulo, transformándose en Pablo, se iba a convertir en el principal predicador del Evangelio.
iba a hacer viajes para predicar el Evangelio, 3 viajes para predicar el Evangelio por toda Europa y parte de Asia. Iba a ser aquel que plantara iglesias, aquel que iba a levantar líderes, aquel que iba a escribir cartas inspiradas por Dios. Todo eso iba a ser este Saulo, que tenía, por supuesto, temor a Ananías de lo que hiciera. Entonces Ananías nos dice que en los versos 17 y 18 él va obedeciendo al Señor, confiando en lo que el Señor le dice, y va a la casa donde está este Saulo, en la casa de Judas, y nos dice que llega y pones sus manos sobre él. Le dice, el Señor, el cual se te apareció, me manda a que ponga mis manos sobre ti, y ahora él vea. Y nos dice que después de eso fue lleno del Espíritu Santo. ¿Cuándo se convirtió Saulo? Exactamente, no lo sabemos, pero ya que haya sido lleno del Espíritu Santo nos dice que ya era un cristiano. Porque solamente los cristianos somos llenos del Espíritu Santo. Y sabemos que el Espíritu Santo lo que hace es convencer de justicia, de juicio y de pecado. Y lo que hace es transformarnos internamente para que nuestra vida esté dedicada completamente a la obra de Dios. Pero ahora nos dice que este Saulo iba a estar lleno del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Quiere decir lo que hemos estado viendo a través del libro de Hechos. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, es dominado por el Señor y capacitado por el Señor para llevar a cabo su voluntad. Recuerde lo que hemos visto en Hechos, por ejemplo, capítulo 4, versículo 8, donde nos dice que cuando Pedro habló, en Hechos 4:8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, y ahí, cierto, comienza a dar el discurso o el sermón para predicar el mensaje del Evangelio. Y todos se sorprenden, oye, este hombre no es el pescador, este hombre sencillo, ¿cómo habla así? Bueno, el Espíritu Santo lo guía, lo ha capacitado para llevar a cabo este mensaje que Dios le ha encomendado. O recuerde cuando vimos en Hechos capítulo 6, tenían que escoger diáconos en la iglesia. ¿Y qué nos dice? ¿Cómo eran esos diáconos? Hechos 6, versículo 5. Nos dice, lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Y Esteban fue sin duda un hombre lleno del Espíritu Santo, lo hemos visto, predicaba la palabra, confrontaba a aquellos que estaban contra la voluntad del Señor y se veía un hombre totalmente determinado porque estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces ahora Saulo ha sido lleno del Espíritu Santo, ha sido capacitado por el Señor para comenzar a predicar, a hablar, a enseñar la palabra del Señor, el mensaje del Evangelio. Y vemos entonces que después que se llena del Espíritu Santo, los versos finales, versos 18 y 19, vemos que Ananías al imponerle las manos, él vuelve entonces a ver, dice que como escamas, ¿cierto? Sus ojos vuelven a ver y luego de eso se bautiza. Se bautiza. Esto nos muestra que la conversión de Saulo sin duda era verdadera, porque solamente un creyente verdadero, aquel que ha creído en el mensaje del Evangelio, debe bautizarse, como los apóstoles también predicaron. Hechos 2, verso 38. Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Un verdadero creyente, cuando cree en el Señor, se arrepiente, pone su fe en Jesucristo y es transformada su vida, y a partir de eso entonces se bautiza para confirmar que ha sido un siervo del Señor y que ahora quiere dedicar toda su vida para el servicio del Señor. Y luego vemos que Saulo, ¿cierto?, se recupera, come, recupera sus fuerzas y luego se queda, dice, varios días con los discípulos que estaban en Damasco. Esto significa que empezó a tener comunión con los hermanos, con los creyentes de esa ciudad de Damasco. Hermano, entonces esta historia de Ananías, que fue un discípulo fiel del Señor, nos lleva a pensar en las siguientes cosas. Primero, hermanos, apuntaríamos a ser discípulo del Señor es ser un discípulo obediente del Señor.
Ananías tenía una relación cercana con Dios, y si nosotros somos discípulos del Señor, tenemos que tener esa misma relación cercana con el Señor. Nuestra vida de comunión, nuestra vida de oración, nuestra vida de lectura bíblica es como ahora nosotros nos relacionamos con Dios. Dios ya no nos habla directamente así como vemos en la Biblia, pero sí nos habla en su palabra. Aquí está la voz de Dios. Y cuando nosotros oramos y buscamos su palabra, entonces estamos teniendo esta comunión. Y nos estamos transformando en discípulos fieles y obedientes a la palabra del Señor. Ahora observe que Ananías tenía temor. Y esto no es algo nuevo, porque todos los cristianos tenemos ciertos temores. Ser humano es tener ciertos temores. Cuando los discípulos veían ciertas cosas, nos dice la Biblia que tenían temor o en ocasiones tenían dudas de ciertas cosas, pero sin embargo, en medio de eso, ellos siguieron perseverando. Ananías, teniendo temores, siguió perseverando en la palabra del Señor. Y esto no es algo nuevo, como les digo, sino que es algo que los discípulos del Señor experimentaron y que grandes hombres de Dios a través de los siglos también experimentaron. Piense, por ejemplo, el Charles Spurgeon, que es quizá uno de los predicadores más famosos de la historia, y muchos siempre lo admiramos, sin embargo, pocos conocen la vida que él vivía, la vida que él enfrentaba, una vida de constante depresión tras depresión, una vida de desaliento constante en la que él tuvo que enfrentar durante toda su vida. Escuche sus palabras, por ejemplo, que él dice, él escribió esto, dice, he sufrido muchas veces de enfermedades graves y de una depresión mental espantosa que casi me lleva a la desesperación. Casi todos los años he sido apartado durante una temporada, pues la carne y la sangre no pueden soportar la tensión, al menos una carne y una sangre como la mía. Creo, sin embargo, que la aflicción me era necesaria y ha respondido a fines saludables. O sea, él enfrentó una profunda depresión, dice, durante una gran parte de su vida. Ahora, ¿quién de ustedes quizás experimenta eso? No lo sé, Dios lo sabe. Pero quizás algunos de nosotros experimentan temores, dudas, fuertes tentaciones contra el pecado. Pero eso no significa no ser discípulo del Señor. Significa ser un discípulo en medio de todas esas cosas. Significa perseverar en medio de todas esas cosas. Ser discípulo del Señor no es no tener temor, no tener dudas, no enfrentar momentos difíciles, sino que es avanzar en medio de todas esas dificultades. Eso es, hermano, ser discípulo del Señor. Mi hermano, ¿eres obediente al Señor en medio de las debilidades de tu carne? ¿Eres obediente en medio del temor? ¿Eres obediente al Señor en medio de las dudas? ¿Eres obediente al Señor en medio de las tentaciones? Ananías lo fue. No es que él no tuvo ningún temor, tuvo. Oye, ese Saulo nos puede hacer daño, pero confió. Anda nomás. Ok, voy a creer en tu palabra, voy a confiar. No importa lo que yo tenga temor o lo que yo sienta, lo que importa es qué dice la palabra del Señor. Y si el Señor me dice, ve y haz esto, yo en obediencia a Dios lo hago. Porque creo en su palabra, porque creo que Dios es más sabio que yo, porque creo que Él es más poderoso que yo para enfrentar cualquier dificultad. En segundo lugar, hermanos, lo que podemos pensar aquí es que no importa cuál haya sido nuestro pasado, si hemos sido escogidos por el Señor. Saulo tenía un pasado muy oscuro, como él mismo lo iba a reconocer, pero sin embargo fue usado poderosamente por el Señor. Quizás algunos de nosotros no fuimos blasfemos en el pasado, o quizás sí. No fuimos asesinos, o quizás sí. No fuimos adúlteros, o quizás sí. Pero de igual manera, el Señor nos ha llamado a ser parte de su reino. Y le dice Dios a Ananías, este me es instrumento escogido para llevar a cabo mi voluntad. Hermanos, si tú fuiste escogido, eres instrumento escogido de Dios. ¿Para qué fuiste salvado? ¿Para qué fuiste escogido? ¿Para qué fuiste librado del pecado y de la muerte? Para ser un instrumento escogido del Señor. Dios te ha llamado a esta iglesia, a este lugar, para ser un instrumento de Dios. De las diversas maneras, usted no es el apóstol Pablo, no es el apóstol Pedro, no es Charles Spurgeon, ninguno de nosotros somos grandes predicadores, pero el Señor nos ha llamado, como somos, a ser siervos escogidos del Señor. Cristianos con el mismo llamado apostólico de la gran comisión, de ir y predicar el mensaje del Señor. Así que, hermanos, cada uno de nosotros como cristianos tiene que entender, las cosas viejas pasaron, ahora ya soy una nueva criatura
y ahora entonces sirvo al Señor. Mi hermano, ¿no te gustaría ser usado por el Señor? ¿No te gustaría que cuando llegue a la presencia de Dios se diga, fui un instrumento escogido para quizás predicarle a mi vecino, a mi amigo, a mis compañeros de trabajo? Fui un instrumento escogido para llevar al Evangelio quizás a alguna persona. Fui un instrumento escogido para discipular a otras personas que llegaron al Evangelio. ¿No te gustaría, hermanos, decir, realmente hice esa obra y no simplemente vine domingo tras domingo y me senté a escuchar las prédicas del pastor Daniel? Hice solamente eso y amén, Señor, ahí está mi trabajo. ¿No te gustaría mejor decir, Señor, serví, Señor, formé a personas, Señor, me esforcé en poder explicarle a las personas, quizá aconsejé a alguien con la palabra del Señor, me esforcé en ser un discípulo fiel y no simplemente un miembro asistente o un asistente de la iglesia, sino que quise esforzarme en lo mejor para poder predicar el Evangelio, incluso en medio del sufrimiento y las pruebas que todos nosotros experimentamos. Ahora lo que me gusta del final de esta historia, hermanos, es que recuerde el principio. Saulo iba camino a Damasco para perseguir a los cristianos. ¿Y dónde termina? Saulo termina en Damasco, pero con los discípulos. ¿Se da cuenta? Ahora piensa en su propia vida. Yo siempre pienso en esto. Ustedes saben, soy de Arica, casado con una valdiviana y vivo en Viña. Y pienso, el Señor quería de mí algo diferente a lo que quizás yo haya planeado. Y piénsalo en tu propia vida. Dios quiere cosas de ti que de repente ni siquiera sabes cuál es el propósito ahora. Dice, ¿qué querrá el Señor? ¿Me querrá en esta iglesia siempre? ¿Me querrá que me cambie de ciudad? ¿Querrá que siempre esté en ese trabajo? No sabemos, hermano. Pero sin embargo, el único objetivo que tenemos es decir, Señor, hágase tu voluntad. Pase lo que pase, enfrente lo que enfrente, yo puedo ser como Saulo, que tengo un propósito, quizás no tan perverso como él, tengo un propósito, pero el Señor lo cambia. El Señor cambia y el Señor hace como Él quiere, porque somos sus instrumentos, somos sus hijos, y Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Él conoce mejor nuestros corazones. Él sabe de mejor manera cómo hacer las cosas para nuestra vida. Y eso debe estar, hermanos, de rodillas ante el Señor. Reconocer, Señor, quizás no he vivido bien conforme a tu palabra, no he vivido conforme a lo que tú me pides en tu palabra. Entonces me arrepiento, confieso mi pecado, descanso en tu providencia, descanso en tu plan y haz como tú quieras, Señor. Haz lo que tú quieras. Si tengo que sufrir, sufro. Si no tengo que sufrir, no sufro. Si tengo que moverme, me muevo. Si no me muevo, no me muevo. Es simplemente, Señor, aquí estoy. Soy tu instrumento. Haz como tú quieras. Pero lo que quiero es vivir para la gloria de Dios, alejado del pecado y sirviéndote para siempre en mi vida. Oremos. Padre, te damos las gracias por este día, Señor. Te agradecemos por tu palabra. Gracias porque esta conversión de Saulo nos muestra que tú eres soberano en la salvación, Señor. No hay nada, no hay ningún mérito nuestro en ser salvos. Simplemente tú hiciste como tú quisiste y así atrajiste a Saulo como nos trajiste a nosotros algún día y ahora estamos, Señor, juntos, alabándote y exaltándote, Señor. Gracias, Padre, porque también Ananías es un ejemplo de un siervo no perfecto, pero un siervo que quería servirte, que quería honrarte, que quería glorificarte, Señor, y que tenía temores como nosotros también tenemos, Señor. Pero confiamos en que tú harás las cosas como tú quieres, Señor. Confiamos en que tú eres más sabio que nosotros y que nosotros lo que hacemos es postrarnos y humillarnos ante tu presencia para descansar y confiar solamente en tu obra, Señor. Gracias, Padre Santo, por todo lo que tú haces. Ayúdanos, Señor, a vivir aquí cada día en donde nos has puesto para tu gloria, Señor. Sabemos que tenemos debilidades, pero tú eres más fuerte que nosotros. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes y nos guíes en todo, agradeciéndolo en el nombre de Jesús. Amén.